¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Qué opinamos? ¿En qué creemos? En cada capítulo vamos a escoger un tema en particular sobre el cual conversaremos con una figura de la cultura o la contracultura. Este es un espacio para bordear unas pocas certezas y multiplicar las preguntas. ¿Qué tan decisivos han sido los dolores de tu vida en los proyectos que has planificado posteriormente? Definitivamente decisivo. La vida de Nos, que es mi emprendimiento junto a Héctor Torres, más reciente del año 2017, fundamos La Vida de Nos. Fue producto de un anhelo viejo, de una insatisfacción con los medios de comunicación tradicionales donde yo había trabajado como periodista. Esa insatisfacción en algún punto se convirtió en dolorosa, sentir que lo que hacía no tenía sentido, no le daba sentido a mi vida. Entonces, de esa insatisfacción dolorosa surgió La Vida de Nos, que también tiene un origen. El periodismo que yo hacía sentía que no le aportaba sentido de propósito a mi vida. Entonces, La Vida de Nos, de algún modo, fue un proyecto que llenó de sentido. Fue, por supuesto, un proceso, pero sí siento que llenó de sentido mi vida y resolvió esa insatisfacción dolorosa que yo sentía con el periodismo. Pero además, La Vida de Nos, la creación de La Vida de Nos, tiene mucho que ver con otro dolor muy personal y terrible, que fue la pérdida de mi hijo Juan Sebastián, y que eso me sacó de la actividad profesional por casi 3 años. Yo me ausenté de todo y en el primer año de esos 3 escribí mi novela autobiográfica Duelo, que me conectó con la narración de historias testimoniales, porque eso es una historia testimonial. Fue en realidad Duelo mi primer gran ejercicio de narración. Antes de eso yo había escrito historias cortas, por aquí, por allá, o había escrito crónicas que intentaban ser historias con un poco más de vuelo. Pero en realidad el primer gran ejercicio de escritura narrativa que yo hice fue mi novela Duelo. Entonces, allí pues descubrí yo la llamo la horrible maravilla. Uso ese oxímoron para definir la experiencia de escribir una historia testimonial a partir de una experiencia traumática. Eso definió enormemente las características de La Vida de Nos. Es decir, haberlo vivido, haber vivido los beneficios de la escritura testimonial, me hizo pensar que en Venezuela tenía sentido crear un sitio web donde se contaran historias reales y que tuvieran un espacio importante las historias testimoniales. Vinculado eso con el país, en un país que le abre heridas de manera permanente a los ciudadanos, me parecía que el hecho de que existiera un sitio donde ciudadanos, sean estos periodistas, escritores o profesionales de otras áreas, e incluso gente no vinculada
que no tiene la escritura como su actividad principal, pudiesen compartir historias testimoniales en ese sitio. Entonces, como verás, los dos proyectos más importantes de mi vida, que son mi libro Duelo y La vida de Nos, tienen que ver prácticamente con el mismo dolor. Ahora, ¿sientes que el propósito en general, propósitos de vida o incluso propósito laboral o otros niveles, nace de un trauma o de una situación de dificultad que se supere? ¿Crees que es necesario? Bueno, no sé si necesario. Es probable que... Lo que pasa es que, bueno, como no lo he experimentado, no lo puedo verbalizar de ese modo, que es probable que a partir de una transformación, llamémosla dichosa, feliz, pueda surgir un proyecto significativo. No lo sé, yo no lo he experimentado. Pero sí sé que el dolor es un motor importante para la transformación, para la vida, para la creación. Buena parte del arte tiene que ver con el dolor. Entonces, bueno, tendería a pensar que el dolor en tanto, o el trauma en tanto son situaciones que te ponen que te ponen contra la pared, que te desequilibran. Bueno, si con ese dolor haces algo, pues probablemente la superación del daño por lo menos sea más pronta o pueda ser más completa. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? Bueno, la verdad es que etimológicamente no sé si exista una diferencia entre ambas cosas. Vivencialmente, bueno, se asocia el dolor con algo más profundo y el sufrimiento con la expresión del dolor. Es decir, de hecho se usa, eres sufrido o estás sufriendo como una forma, o sea, es un dolor que se transmite, que se comunica. En cambio, bueno, el dolor puede ser íntimo, no comunicable, no sé, quizás por ahí vaya la diferencia, no lo sé. Viktor Frankl dice en El hombre en busca de sentido que el sufrimiento es igual a dolor sin propósito. ¿Te parecería que por ahí pueden ir las cosas? Sí, pudiera ser, pero claro, de algún modo eso le quita le quita estrellas al sufrimiento. Es como si emite un juicio de valor sobre el sufrimiento. El sufrimiento, no sé, como que el sufrimiento no te lleva a ninguna parte. Quizás sea así, pero bueno, para mí son como lo mismo, no sé, sentir dolor, sufrir, es como lo mismo. En todo caso, ojalá tanto el dolor como el sufrimiento se conviertan en algo con sentido. La vida de Nos es un proyecto, o sea, joven todavía, creo que es 5 o 6 años, y La pérdida de tu hijo fue en el 2002, no, o al menos el libro creo que sale en 2013, 2014. En el 2000, el libro salió en el 2015, mi hijo murió en el 2012. Ok,
hasta ese momento tenías una carrera muy significativa en el mundo del periodismo y también habías escrito bastantes libros. Antes de eso, o sea, me imagino que hubo en algún momento un propósito, algún motivo para estudiar periodismo, para ejercerlo. Te pregunto, si es así, si existía y si era, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era la única? Bueno, debo decirte que mi decisión de estudiar periodismo fue muy, muy temprana. Yo era adolescente, no sé, debía tener 12, 13 años de edad cuando dije, yo quiero ser periodista. No quiero decir con esto que nací con esa vocación y tal, pero yo lo vi muy, muy claro. En ese momento, bueno, un adolescente con algunas lecturas, tampoco tantas, pero con algunas lecturas, asociaba el periodismo a la televisión y además el periodismo a la cosa de acción, pues, a la cobertura de injusticias, de guerras, de situaciones muy difíciles para la gente. Y yo recuerdo que pensaba, bueno, yo quiero hacer algo contra esas injusticias. Y bueno, mira a estos periodistas que hacen coberturas, se exponen, cuentan cosas y bueno, y algo logran con eso. Entonces, mi deseo de ser periodista es desde niña, pues, es desde adolescente. ¿Qué otra cosa tuve clara desde que me gradué? De que, bueno, me interesaba, paradójicamente, era el periodismo escrito. Digo paradójicamente porque mi asociación del periodismo, como dije, era a lo audiovisual, era a la televisión más bien. Y ahí conecta con la escritura como algo que a mí también me ha acompañado desde muy joven. Escribía unos poemas que casi que los quemo ya de grande porque eran sumamente cursi, sumamente afectados. Pero digamos que, bueno, escribía cuentos. Entonces, bueno, siempre tuve como ese deseo de transformar en palabras las cosas que a mí me ocurrían. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que sí, la elección del periodismo tiene que ver con algo de darle sentido a la vida y algo en lo que yo me sentía que podía ser útil. Y luego, más adelante, o sea, fue apareciendo otras cosas en el camino, fuiste construyendo otros propósitos, o simplemente empezaste a trabajar y que te llevara la corriente. No, comencé en el ámbito cultural, hacía periodismo cultural, me interesó muy rápidamente la confección de productos editoriales. Entonces, bueno, buena parte de mi carrera. De hecho, yo como reportera, Lisandro, trabajé muy poco tiempo, muy pocos años, como reportera pura y dura, pues. Yo comencé a trabajar en el diario El Nacional después de graduarme y yo creo que no habían pasado 2 años cuando coordiné un primer producto editorial. Por ahí entonces me fui encadenando como con la actividad de ser editora.
Y ahí se sumó un propósito importantísimo para mi vida, que es la docencia. ¿Y por qué lo conecto con la actividad del editor? Bueno, porque desde el comienzo yo asumí el rol de editora como un acompañante de quien escribe, de quien investiga y desarrolla las piezas periodísticas. Entonces, digamos que estaba ese instinto en mí de querer acompañar y enseñar. Porque además los editores que yo tuve, los editores importantes que tuve en mi vida, eran así. Eran editores que no solamente corregían el texto, sino que eran editores que dialogaban conmigo sobre perspectivas, sobre cómo ver eso, sobre lo que estás escribiendo, cómo pulirlo, cómo sacarle brillo a eso. Entonces, esos fueron los editores que yo tuve. Por supuesto, tuve editores no tan buenos o no de este estilo, pero los que me marcaron fueron esos. Entonces, bueno, esa era la editora que yo quería ser y bueno, y por ahí eso marcó mi carrera de manera determinante. Me llevó a la docencia, me llevó a la creación de productos editoriales y de algún modo, Lisandro, si te pones a ver, todo termina confluyendo en la vida de Nos. O sea, es como el elemento. O sea, ese era mi elemento al que iba a llegar en algún momento. En este programa nos gustan los libros, entonces te quiero pedir que nos recomiendes un libro que tenga que ver con esto de transformar el dolor en un proyecto, o al menos de darle sentido. Hay un libro maravilloso que yo leí durante el primer año de mi duelo. Yo me dediqué a leer y a escribir. Se llama La maravilla del dolor. Es de Boris Cyrulnik. Es un etólogo francés. Tiene varios libros. Tiene varios libros que tratan de lo mismo en realidad. Pero La maravilla del dolor puede ser una recomendación perfecta de su obra, porque justamente ese libro es sobre esto, Lisandro. Es sobre la transformación del dolor en arte, sobre transformar la memoria del sufrimiento en algo aceptable, y cómo eso contribuye con que tú te puedas a la postre volver a sentir como los demás, que tú encuentres compañía en el lector, en el caso de la escritura, por supuesto, que socialices tu dolor, y bueno, y todo el impacto que eso puede tener en la existencia, ¿no? En la transformación. La maravilla del dolor se llama, lo recomiendo amplísimamente. Muchas gracias. Con duelo, da la sensación, por todas las cosas que has dicho en la entrevista y lo que me comentabas hace rato, que cumplió su propósito. En tanto, bueno, fue un proyecto, lo llevaste adelante, ejerció de forma de catarsis y pudo como que comunicar lo que estabas sintiendo. Ahora, con la vida de Nos, ¿sientes que ha pasado también esto, teniendo presente que a diferencia de un libro es algo ya más colectivo, ya es una empresa que además involucra gente y que además está escribiendo sobre la vida de otras tantas personas, ya digamos como de 5.000 personas distintas, que creo que es la cantidad de historias que tienen publicadas? ¿Sientes que se está cumpliendo el propósito que tenías en mente cuando lo iniciaste? Sí, totalmente porque bueno, el propósito no necesariamente implica que sea algo solitario. Es la vida de Nos un propósito que involucra a muchas más personas,
pero que sí, es un propósito cumplido, el haber creado un sitio donde se publican historias de esta Venezuela que nos ha tocado vivir, con un fuerte signo de lo testimonial, que transforma la experiencia, que la elabora, que la reelabora, y le da sentido a la experiencia, porque en eso consiste la escritura de historias reales, sean testimoniales o no. Y bueno, y permite comprender la Venezuela de hoy a través de la experiencia individual de sus ciudadanos. Y en ese acto de elaboración, de resignificación de la experiencia, de poner orden en la experiencia, sea dolorosa o no, en eso hay una victoria. Hay una victoria del ser humano que se crece ante la adversidad. Así que, sin duda, para mí es lo mismo. Es casi lo mismo que haber escrito Duelo. Ahora, en su momento, cuando estaba recién haciendo la promoción del libro de Duelo, hablaste de lo significativo del libro y de que te había ayudado 7 años después. ¿Cómo lo ves en retrospectiva? ¿Sientes que fue importante en tu proceso de duelo? O sea, ¿cómo lo ponderas hoy día? Sí, bueno, Duelo fue algo inevitable. Escribir, o sea, realmente yo no es que me puse, quiero escribir sobre esto, no. Eso fue algo urgente, fue algo que surgió con urgencia. De hecho, las primeras líneas que yo escribí de Duelo las escribí el día que enterré a mi hijo. O sea, que no es que fue un proyecto, fue algo más bien sobrevenido. La escritura fue algo sobrevenido. Y, oye, el balance que puedo hacer a estas alturas, 9 años después de la muerte de Juan Sebastián, lo puedo hacer en forma de preguntas. Hubiese sobrevivido a esa pérdida si no escribo. Hubiese superado eso, o sea, me hubiese reencontrado con la vida si no escribo. Lo hubiese logrado más tardíamente. Bueno, y a todas esas preguntas, mi respuesta es que si no hubiese escrito, no. El futuro hubiese sido mucho más comprometido para mí. En diferentes espacios has contado que los personajes, las personas sobre las que se escribe la vida de Nos no tienden a verse más allá de sus situaciones a sí mismas como víctimas, sino como, bueno, personas que están frente a unas circunstancias y que están simplemente haciendo lo necesario para seguir adelante. ¿Cómo ha sido tu proceso para verte a ti misma? ¿Te has considerado en algún momento víctima? ¿Te consideras víctima? ¿Cómo te ves a ti? Bueno, en el proceso de duelo es normal, bueno, se habla de unas etapas y en una de ellas, bueno, está la negación, tal, y en ese proceso las primeras preguntas que uno se hace es ¿por qué eso me ocurrió a mí? ¿Por qué a mí? Y en esa frase, en esa pregunta, ¿por qué a mí? Hay una victimización, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí eso? Te estás viendo como víctima. Cuando cambias esa pregunta por ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Entonces ya te das cuenta de que se relativiza el concepto de víctima. Mira, te quiero leer una frase del libro de Cyrulnik que
que les acabo de recomendar. Él plantea allí que la confidencia de la escritura testimonial a partir de situaciones dolorosas actúa en dos sentidos. Actúa para quien escribe y también para quien lee. Y dice, sabiendo que salió adelante, el mismo relato se convierte en un cuento de hadas social. Es el coronamiento, la conclusión que atribuye un sentido a los hechos pasados, gracias a lo cual lo sórdido se vuelve maravilloso. La historia de una desgracia puede tranquilizar a quien la lee porque la sola confección de ese testimonio, y yo agregaría la metamorfosis que experimenta la persona con la escritura, es una prueba de victoria. Es decir, si tanto para quien escribe como para quien lee sobre una experiencia traumática, dolorosa, el solo hecho de estar leyendo eso, o el solo hecho de haberlo terminado de escribir, significa que te has sobrepuesto. Significa una victoria. Significa que has podido transformar eso sórdido en algo maravilloso. Y respecto a otras situaciones de tu vida, bueno, como a todo el mundo, supongo que nadie tuvo la infancia perfecta, todos habrán atravesado desamores y además, bueno, hemos crecido en un contexto social bastante adverso. ¿Cómo te ves en medio de todas esas diferentes situaciones? Yo siempre me he visto como alguien que no rehúye el dolor, que no, digamos, con una vida interior suficientemente amplia como para poder reflexionar, asimilar las cosas y bueno, y encontrarles algún sentido. Me he visto siempre como alguien que pone una milla extra en todo lo que hace. No sé, me siento como una luchadora, como una persona que va más allá, pues, de las dificultades. Y creo que en eso estamos siendo así buena parte de los venezolanos, creo. Hemos aguantado esta pela. Algunos dirán que ya estamos acostumbrados, que ya perdimos la capacidad de luchar. Yo no lo creo. Hemos luchado en los momentos en los que consideramos que esa lucha tenía sentido. No hemos podido salir de esto que nos ha herido tanto, pero bueno, algunos han decidido irse y luchar por sus vidas en otros contextos y luchar por los que dejaron aquí. Otros hemos decidido permanecer en el país y bueno, y continuar trabajando. Algunos han descubierto en esta crisis sus deseos de ayudar a otros, por ejemplo, gente que jamás se había paseado por la posibilidad de ser voluntaria en un hospital. Bueno, esto los ha llevado de algún modo a eso. Así que no sé, yo creo que, es decir, no me siento como alguien excepcional en el sentido de la lucha y de la superación del daño. Yo creo que de algún modo eso es el país. ¿No te dan ganas de tirar la toalla a veces?
No, bueno, no puedo negarte que sí, que atravieso periodos de desesperanza, eh, y me entiendo a mí misma por atravesar esos momentos. Pero bueno, la verdad es que así situaciones que me saquen de la lona, mira, Lisandro, después de la muerte de mi hijo, eso es como el baremo, o sea, ese es como el punto de referencia. La verdad es que no hay nada que lo supere, no ha ocurrido todavía nada en mi vida que lo supere. Así que, bueno, lo desafiante que puede ser Venezuela y que te atrape por momentos en la desesperanza, wow, eso en mi mente siempre está como casi que como un asunto que todavía no le llega a lo otro. Entonces, bueno, es como la supervivencia por la supervivencia, pues es como tratar siempre de mantener la cabeza fuera del agua. Ya me lo respondiste en torno a la escritura y en tanto a llevar adelante un proyecto como La vida de Nos, pero te lo pregunto ahora respecto a enseñar. Uno de los adjetivos que me consta que más utilizan tus alumnos para describirte es apasionada, que eres una profesora muy apasionada. ¿Sientes que esa pasión creció después de las situaciones que atravesaste o siempre estuvo ahí? No, creo que siempre estuvo allí. En general, las cosas que yo hago, que me importan, que son significativas para mí, las hago apasionadamente. He sido así toda la vida. Y dar clases, o ni siquiera como, o sea, no en tanto profesora, sino en tanto alguien que crea un espacio de formación, de diálogo, de intercambio. Es para mí una fuente de estímulo enorme, enorme. Yo lo he dicho otras veces, mira, cuando estoy en un taller de narración, por ejemplo, de estos que hemos dado en La vida de Nos, o he estado con mis alumnos en la universidad, mira, ver los ojos de quien está entendiendo, de quien está viendo lo que tú quieres hacerle ver, esos ojos, mira, esos ojos los identifico de aquí a la luna, y esos ojos son maravillosos, son maravillosos. Poder ver los ojos de alguien a quien le has iluminado la mirada por un segundo, eso es extraordinario, es maravilloso. Con La vida de Nos estuvimos dando talleres presenciales, recorriendo el país, Lisandro, y mira, esos viajes eran fuentes, chorros de energía para mí. Porque ver a esos chamos universitarios a los que fuimos a darles talleres en San Cristóbal, en Puerto Ordaz, en Puerto La Cruz, en Barquisimeto, ver todo lo que hacían para mantenerse en la universidad estudiando. O sea, cómo estaban allí aguantando la pela, su pela, para mantenerse en algo que creen que tiene sentido, en un país donde pareciera que ya no tiene sentido tener un título universitario, porque eso no va a representar necesariamente que tú vivas mejor, por ejemplo. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Creo que eso, mira, todas las personas que han pasado por algún espacio de formación en el que yo he participado,
no se imaginan el agradecimiento que yo siento, porque sé que, o sea, hice todo para darles cosas de mí, pero lo que yo me traigo en cada una de esas experiencias es maravilloso. Bueno, en tu caso esta es una pregunta particular, pero es una pregunta tipo del programa, que es que si se escribiera un libro sobre tu vida, ¿cuál sería el título? Ay, Dios mío. Dios. Bueno, no sé si será un buen título, pero La milla extra pudiera ser. No sé por qué me vino a la mente el de Stephen King de La milla verde. Pero está bueno. Está bueno, está bueno. A ver, ya para ir cerrando, voy a hacerte unas preguntas rápidas sobre voy a leer algunas citas que has dicho en algún momento de tu vida y bueno, y tú me comentas qué tal, pues qué piensas hoy día. ¿Te parece? Vale. Okay. Es probable que ahora, tras la escritura de duelo, me proponga ser escritora con todas sus letras. Bueno, el exceso de trabajo me ha impedido cumplir eso o hacer realidad esa probabilidad que planteo allí, porque bueno, lastimosamente en la vida la escritura no es mi principal actividad, entonces es difícil, pero no pierdo las esperanzas. Okay. En algún punto alguien te preguntó sobre un libro para no leer y tú respondiste cualquier libro de autoayuda que intente convencerme de que todo pasa por algo. Sí, sí. Tú sabes que la autoayuda tiene muy mala prensa bueno, en los lectores, digamos, con una mirada más ancha y bueno, se entiende que autoayuda, pues nada, ahí son puras recetas para la vida que necesariamente no se cumplen. Eso lo dije tras todas esas lecturas que hice durante mi primer año de duelo. Leí de todo sobre la pérdida, pero leí de todo. Leí autoayuda, leí literatura, vi películas sobre pérdidas, leí ensayos, en fin, leí de todo. Y sí, entre todo eso que leí, aunque trataba de ser muy selectiva, leí, sí, libros de autoayuda que esa es como su máxima, ¿no? Todo pasa por algo. Dios tenía un proyecto maravilloso con tu hijo en el cielo. Imagínate tú esa cosa tan espantosa. En fin, así que, bueno, yo diría para alguien en esa situación como la que yo estuve, entiendo que la autoayuda puede ser como lo más fácil de conseguir, lo más fácil de leer, pero pienso que la literatura puede ser en ese sentido más útil. Ahora, hago aquí un inciso que me da curiosidad y lo pensaba ahorita. ¿No hubo un momento en el que te saturaras de tantas lecturas y de tantas películas sobre lo mismo? No, porque una situación como esa te saca del colectivo, o sea, te saca de la vida social, te vuelve extremadamente singular, o por lo menos es lo que tú crees, que eso te ocurrió a ti y tú en ese pequeñito mundo tuyo pasaste por eso. Y resulta que
que es muy curioso porque el duelo te aísla, el duelo te hace sentir que te sacó del mundo y probablemente necesites ese retiro, necesites ese aislamiento, pero en el fondo el deseo es volver a ser como los otros. Es encontrar puntos de comunión con los otros. Entonces, leer todos esos libros, ver todas esas películas, no era otra forma mía, no sé, digamos, esto lo racionalizo ahora. Pienso que inconscientemente en ese momento era como buscando mi comunidad, mi nueva comunidad, la nueva comunidad a la que yo pertenecía. Entonces, ¿qué les pasaba a ellos? ¿Cómo lo experimentaban ellos? ¿Cómo lo superaron ellos? Eso, es buscar dentro de ese aislamiento otra vez pertenecer a algo, pertenecer a una comunidad. Voy con la última cita. La verdad es que la creencia en Dios a veces me parece de una inocencia insoportable. Bueno, sí, esa frase puede ser irrespetuosa y me disculpo por eso con las personas que definitivamente creen en Dios y bueno, y esa creencia es importante para su vida. Voy a matizarla, a lo que me refería con esa frase es a que la creencia en Dios, cuando la creencia en Dios se usa para justificar cosas indecibles, o sea, se usa como un comodín. Eso me parece que es un acto de inocencia, pues, porque sabemos que no es así. Bueno, ya para cerrar, sin decirme contexto, sin darme detalles, sin dar nombres ni nada, te voy a pedir que traigas a tu mente un momento en el que te hayas quedado con ganas de decirle algo a alguien. Y lo que me vas a responder, lo que me vas a contar sería, ¿qué le dirías? No puedes decir eso mientras no lo hayas vivido. No tienes autoridad para decir eso desde afuera. Gracias, Álvaro. Gracias a ti, Lisandro. Y multiplicar las preguntas.